Sección transversal del tanque Fiat 2000. Se podría argumentar que el desarrollo tecnológico más significativo de la Primera Guerra Mundial fue la creación del tanque y la forma en que avanzaron inexorablemente a través de la tierra de nadie, cambiando la naturaleza de la guerra para siempre. Los tanques que fueron diseñados por los británicos, los franceses y los alemanes son los más conocidos y son la base de los vehículos blindados modernos. Pero otras naciones, a menudo ignoradas, también contribuyeron al desarrollo de los tanques. Con el objetivo de intentar obtener una ventaja en el campo de batalla, Italia se propuso desarrollar un tanque propio, dando como resultado el Fiat 2000, una parte innovadora, aunque olvidada, de la Gran Guerra. Orígenes. Italia entró en la guerra en 1915 junto a las potencias aliadas, siendo su principal adversario el Imperio Austrohúngaro, con la mayoría de los combates teniendo lugar en el terreno escarpado de los Alpes. Desde octubre de 1915, el fabricante de automóviles italiano Fiat comenzó el desarrollo de un vehículo blindado que, con suerte, daría a los militares una ventaja sobre sus oponentes. Sin embargo, el proceso fue tan lento que el gobierno recurrió a los franceses, quienes entregaron un Schneider CA1 y más tarde Renault FT-17, que se convirtieron en la columna vertebral de la Fuerza de Tanques de Italia. El diseño de Fiat estuvo finalmente listo para pruebas en 1917. En comparación con el Renault de 6 toneladas o el Schneider de 15 toneladas, el Fiat 2000 era un enorme coloso de 40 toneladas. Las pruebas comenzaron en junio de 1917 con el primer prototipo, aunque era un vehículo incompleto. La mecánica del casco principal estaba lista, pero la superestructura era una maqueta de madera, pues las partes metálicas no estaban terminadas. Más tarde, se haría un segundo prototipo con algunas alteraciones al diseño básico. Solo se crearon 2 prototipos del Fiat 2000, y aunque muy similares, había ligeras diferencias entre ellos. La diferencia más obvia es la placa de blindaje con el faldón de metal del prototipo número 1, hecho de varias placas blindadas soldadas juntas, mientras que el prototipo número 2 está hecho de una sola pieza de metal. La disposición de las armas era ligeramente diferente. Las ametralladoras del número 1 estaban al frente y atrás, mientras que las del número 2 en las esquinas de la superestructura. Dimensiones. El Fiat 2000 era un vehículo inmenso, uno de los más grandes producidos durante la Primera Guerra Mundial. Era mucho más pesado que cualquier otro tanque del conflicto, incluyendo el A7B alemán. Medía poco más de 7,30 metros de largo, 3,5 metros de ancho y 4 metros de alto aproximadamente. La estructura cuadrada hacía que el tanque se pareciera a un búnker, y muchas fuentes contemporáneas se refieren al vehículo como un armamento de fortaleza móvil. Armamento. El Fiat 2000 estaba fuertemente armado, capaz de desatar una tremenda cantidad de potencia de fuego. El armamento principal era un obús de 65 milímetros, una pieza de artillería compacta diseñada para su uso en las montañas. El cañón se colocaría en una torreta con forma de cúpula en la parte superior del vehículo, que podía girar 360 grados con una depresión de menos 10 grados y una elevación de 75 grados, dando al tanque un amplio campo de fuego. Para proteger el tanque y su tripulación de la infantería enemiga, contaba con numerosas troneras alrededor del casco que podían equiparse con hasta 8 ametralladoras Fiat Ravelli de 6,5 milímetros. Las ametralladoras se posicionaron en varias configuraciones para cubrir el tanque desde todos los ángulos. Blindaje. El blindaje del Fiat 2000 era grueso para los estándares de la Primera Guerra Mundial, variando de 10 a 20 milímetros, siendo más sustancial que la mayoría de sus contemporáneos. La estructura del tanque se inclinaba ligeramente hacia arriba, en un ángulo demasiado superficial para considerarse un verdadero blindaje inclinado, por lo que dependía del grosor y resistencia de la placa de blindaje para desviar el fuego enemigo. Tripulación. Originalmente, los tanques estaban tripulados por 10 hombres, la mayoría de los cuales operaban las ametralladoras. Dado que era improbable que todas las armas fueran necesarias simultáneamente, la tripulación probablemente se reducía a unos 8 miembros. El conductor se ubicaba en el centro delantero del tanque, observando el entorno por un periscopio o, si era posible, a través de una gran escotilla frontal del vehículo. Aunque esto pondría en riesgo al conductor y al resto de la tripulación, y solo se haría cuando no estuvieran en una situación de combate. La tripulación entraría por una escotilla en el lado izquierdo del tanque y se posicionaría en los compartimentos designados, ubicados sobre el motor, la transmisión y otros mecanismos internos separados por un mamparo. Con los compartimentos de la tripulación separados, los hombres tenían más espacio para maniobrar en comparación con los tanques de otras naciones.
planta motriz y rendimiento. El vehículo era impulsado por un motor de aviación Fiat A2C de 6 cilindros, con una potencia de aproximadamente 250 caballos de fuerza. El motor se usaba principalmente en aviones, por lo que el tanque funcionaba con combustible de aviación. Debido al enorme peso del tanque, la velocidad máxima del Fiat 2000 era de alrededor de 6 km por hora en superficies planas y uniformes, aproximadamente la velocidad de una caminata rápida. Esto no se consideró perjudicial, ya que en este punto, los tanques se veían como formas de apoyar los avances de la infantería en lugar de avanzar por su cuenta. Por lo tanto, una velocidad máxima más rápida que la que un infante podría alcanzar era innecesaria. Vida útil. Aunque innovador a su manera, el Fiat 2000 fue finalmente un fracaso. Era demasiado grande y pesado para ser útil en los estrechos pasos de montaña de los Alpes, donde se libraba la mayoría de los combates en Italia. Otro problema que afectaba el proceso era la lentitud del desarrollo. Aunque la idea inició en 1915, la prueba del primer prototipo comenzó hasta 1917. Y esto era solo el casco, sin la superestructura adecuada, mientras que el segundo vehículo permaneció sin terminar hasta febrero de 1918. El programa fue cancelado el 4 de noviembre de 1918, solo días antes del fin de las hostilidades. El prototipo número 2 fue desplegado al río Piave, el sitio de la última ofensiva austrohúngara en Italia durante la guerra, aunque no hay indicación de que se utilizó en combate y probablemente solo estaba allí para realizar pruebas. Después de la guerra, no se construyeron más prototipos del Fiat 2000, aunque sí vieron algo de combate. En 1919, revueltas en partes de África controlada por Italia llevaron al despliegue de al menos un tanque en Libia. Las fuentes no están claras sobre si se enviaron ambos prototipos o solo el prototipo número 2. En cualquier caso, uno o ambos tanques formaban parte de una fuerza enviada para recapturar la ciudad de Jarabub, aunque exactamente cómo realizaron esto en la campaña es un misterio. A pesar de esto, el dictador libio Muammar Gaddafi representó el Fiat 2000 en una serie de sellos, incluyendo una conmemoración de una batalla que ocurrió en 1913, mucho antes de que el Fiat 2000 o incluso la idea de un tanque en general existiera. El destino final de los dos prototipos también es objeto de debate y especulación entre los historiadores. La última foto conocida del prototipo número 1 es de 1924. Un inventario de vehículos y equipos realizado en 1925 y 1926 solo lista un tanque. Se sabe que el prototipo número 2 existió hasta la década de 1930, por lo que se presume que su compañero fue desechado, aunque no se puede confirmar. Hasta 1934 se modificó el prototipo número 2, reemplazando las ametralladoras frontales con cañones de 37 milímetros. Se utilizó para fines de entrenamiento, así como de propaganda, aunque su destino final es desconocido. Luego de esta modificación, el último Fiat 2000 desapareció de los registros e historia, presumiblemente desechado. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, había desaparecido sin dejar rastro. Como fue solo el primer intento de Italia de diseñar un tanque, fue bastante innovador a su manera e incluyó características que se encuentran en los tanques modernos, como una torreta giratoria. Finalmente demostró ser inadecuado para el combate y fue superado con creces por otros diseños de tanques. El siguiente tanque italiano producido fue el Fiat 3000, basado en el Renault FT francés. Cuando se creó, el diseño de tanques aún estaba en su etapa inicial, y el Fiat 2000 fue un intento creativo de construir un vehículo efectivo desde cero, un experimento que representaba los dolores de crecimiento de un nuevo tipo de guerra, uno que eventualmente dominaría los campos de batalla alrededor del mundo. En 2017, Spa Militare, un grupo italiano de restauración de vehículos militares, empezó a construir una réplica a tamaño real basándose en un modelo de madera a escala 1:5 que habían adquirido. Después de financiar a través de crowdfunding, el grupo logró construir una réplica completamente funcional del original, que se completó en 2020. Ahora se encuentra en el Museo Cívico delle Forze Armate 1914-1945 en Vicenza, Italia. Además de ser una exhibición de museo, también se pretendía comercializar el tanque, utilizándolo en películas, alquileres y otras exhibiciones, lo que ayudará a financiar la restauración y recreación de otros tanques y vehículos históricos italianos.